Buenos días a todos. Vamos a hablar un tema bastante importante que todos, desde el área de medicina general como cirugía, se trata prácticamente todos los días, y es el caso de la pancreatitis aguda. Para empezar, ¿qué es la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda se define como un proceso inflamatorio agudo del páncreas que puede desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria aguda. Esto es muy importante recordarlo, que puede afectar o no órganos adyacentes y distales. Actualmente la pancreatitis aguda se considera como una enfermedad sistémica y no solamente como una enfermedad localizada y al páncreas. ¿Cuál es el diagnóstico? Prácticamente para realizar el diagnóstico de pancreatitis aguda tenemos que cumplir 2 de 3 requisitos. Primero, el cuadro clínico, un dolor abdominal consistente con pancreatitis. 2, los parámetros bioquímicos, principalmente lo que es la amilasa, que tenemos que tener valores séricos arriba de 3 a 5 veces el valor normal, y lipasa se puede utilizar también muchas veces, de igual manera tiene que estar 3 veces arriba de su valor sérico. Estas 2 son muy importantes. Idealmente tenemos que mandar ambas, ya que hay patologías, como veremos más adelante, que pueden cursar con pancreatitis y no pueden elevar la amilasa, pero sí nos va a elevar la lipasa. Por lo tanto, esta nos puede servir como diagnóstico diferencial en la diferente etiología de la pancreatitis. Y tercero, las imágenes, la tomografía y la ecografía. Las características del dolor pancreático es muy singular. Es un dolor muy fuerte que generalmente inicia a nivel del epigastro, se puede localizar hacia ambos lados, hacia ambos flancos. A nivel de la espalda, el paciente va a referir al dolor muy intenso y que se irradia en forma de cinturón. También podemos tener un dolor referido hacia lo que es el hombro izquierdo, ya que, como ustedes recordarán, la cola del páncreas puede estar en contacto con el diafragma, por lo tanto puede causar irritación a nivel del hombro izquierdo. En cuanto a los valores bioquímicos para lograr el diagnóstico, tenemos la amilasa y la lipasa. Idealmente la amilasa que nosotros deberíamos de utilizar es la amilasa con la isoenzima P, no la isoenzima S. La isoenzima P es muy específica para páncreas, ¿verdad? Esta tiene una elevación bastante rápida, generalmente a las 2 horas de iniciar el cuadro agudo empieza a elevarse, alcanza su máxima elevación a las 48 horas y alcanza niveles normales a los 3 a 5 días. Ya habíamos dicho que tiene que tener 3 a 5 veces su valor normal. La amilasa en orina es muy importante porque muchas veces los pacientes pueden llegar a consultar posterior a 3 a 4 días y la amilasa puede estar en valores, amilasa sérica puede estar en valores normales, y si nosotros midiéramos la amilasa urinaria podemos detectar que está elevada, ya que esta puede permanecer en orina todavía hasta 7 días posterior al evento agudo. Tiene una alta sensibilidad y bastante especificidad. La otra enzima bastante importante para realizar el diagnóstico es la lipasa. Permanece elevado más tiempo que la amilasa, generalmente alcanza su pico a las 48 horas, sin embargo esta lipasa tiene la característica que pase más tiempo elevada, de 7 a 14 días. Por ejemplo, el paciente después de un cuadro agudo podemos tener con valores de amilasa normales a los 3 a 5 días, sin embargo si nosotros tomáramos la lipasa el paciente podría permanecer con valores más elevados. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Más que todo en nuestro país con el paciente renal crónico y valor de la lipasa, ya que pueden haber valores falsos positivos que nos den valores de amilasa elevada, y esos son muy importantes para el diagnóstico diferencial, como son tumores de pulmón, próstata, ovario, víscera hueca perforada, que también nos puede confundir, ya que también se puede presentar el paciente con un cuadro de dolor abdominal bastante intenso y puede ser un cuadro muy similar. Otra cosa muy importante con estas enzimas, como les mencioné al principio, un paciente puede tener un cuadro de pancreatitis y no elevar la amilasa. Y este es un caso muy particular de aquellos pacientes que tienen una pancreatitis de origen alcohólico. Generalmente los pacientes pueden no tener la amilasa elevada, sin embargo van a tener la lipasa más elevada. Si nosotros tenemos una relación de lipasa a amilasa mayor de 3, probablemente la etiología de esa pancreatitis sea de origen alcohólico, aunque el paciente lo niegue. En cuanto al diagnóstico por imágenes, es muy importante que para que ustedes valoren un páncreas tienen que hacer una tomografía dinámica de páncreas. Para ser dinámica tiene que ser en 3 fases y principalmente una fase que tiene que ser con realce arterial, una fase pancreática arterial. Como ustedes pueden ver,
Aquí realza lo que es el páncreas, prácticamente se mira bastante liso, páncreas normal. Generalmente no se tiene que observar el conducto pancreático, no se observa nada de estriado de la grasa peripancreática. Y en esta diapositiva ya podemos ver un paciente con cambios ya inflamatorios. No se alcanza a ver, pero sí se observa un poco estriada la grasa. Tenemos aquí ya un cierto grado de necrosis, incluso con gas. Otra técnica de imagen que puede ser muy útil para el diagnóstico de pancreatitis es la radiografía simple de abdomen. Muchas veces este es nuestro estudio inicial. El paciente, además del dolor, puede quejarse de vómitos, náuseas e incluso con un hilio adinámico. Y generalmente en la radiografía simple de abdomen lo que nosotros vamos a encontrar es lo que se conoce como el asa sentinela, y prácticamente es un hilio focalizado, ya puede ser de colon o de intestino delgado. Eso es generalmente cuando se repite la serie abdominal 6 o 12 horas posterior a la primera, va a persistir esta imagen y son altamente sugestivos de pancreatitis. En cuanto a la epidemiología de la pancreatitis, es muy interesante. Se reporta de 4.8 a 24 por cada 100.000 habitantes. Un dato muy interesante es que los ingresos hospitalarios por pancreatitis han aumentado. Como ustedes pueden ver, en 1997 se reportaron 170.000 ingresos hospitalarios. En 10 años casi se duplicó ese dato. Y lo que se ha determinado por qué ha aumentado la incidencia de pancreatitis generalmente se debe a uno, que ya hay más disposición de lo que es la tomografía en las unidades de emergencia, ya es un recurso más disponible a todos. La medición de amilasa o lipasa sérica de manera rutinaria en todo paciente con dolor abdominal, y lo otro, la incidencia el aumento de la incidencia de colelitiasis y de obesidad. La relación de hombre y mujer varía de acuerdo a la etiología. En general, la pancreatitis aguda es una relación hombre-mujer 1 a 1, sin embargo, cuando es de etiología por colelitiasis o una pancreatitis biliar, la relación de hombre-mujer es 1:3. Como todos saben, la colelitiasis es más frecuente en mujeres. Y en la pancreatitis de origen alcohólica, la relación es sumamente inversa, son 6 a 1 de hombre-mujer. Este cuadro es muy importante que ustedes se fijen en cuanto a la severidad y la mortalidad. Esto es muy importante porque la pancreatitis, aunque la mayoría, casi el 80% cursan con un cuadro agudo a moderado, un 20% de esos pacientes cursan con una pancreatitis severa, y como ustedes pueden observar aquí, en cuanto a la mortalidad, puede llegar a ser hasta casi del 50%, de acuerdo a las complicaciones locales que pueda presentar. Entonces, es muy importante saber que gente todavía muere por pancreatitis, y principalmente por pancreatitis severa, y eso, como veremos más adelante, de suma importancia las escalas pronósticas y de severidad de la pancreatitis biliar aguda para saber qué vamos a hacer con este paciente, porque el paciente que se muere es el severo. Como ustedes pueden ver, el de leve a moderada nada más es una mortalidad bajo del 3%. En cuanto a la etiología de la pancreatitis, son muchas las causas, pero está por lejos que el 80 al 90% de las causas son de origen alcohólica y de origen biliar. Sin embargo, hay otras causas de pancreatitis, como pueden ser las metabólicas, a la cabeza de la hiperlipidemia y la hipercalcemia. La hipertrigliceridemia, que está asociada a la pancreatitis, generalmente son con valores de triglicéridos arriba de 1000. Estos son generalmente los pacientes que van a consultar con cuadros de pancreatitis. Los otros, los pacientes que tienen hiperparatiroidismo, pueden cursar con hipercalcemia. Pacientes con diferentes tipos de medicamentos, puede ser la azotrapina, incluso con los diuréticos, pacientes con diferentes tipos de infecciones, ya sea VIH, hepatitis B, citomegalovirus, ¿verdad? Y para varicela. Hay diferentes bacterias también, sin embargo son muy raras, y los parásitos, pues a la cabeza el Ascaris, por la obstrucción que pueden causar. También puede ser de origen traumática o post-procedimiento. Esta es la causa más común, obviamente posterior a cualquier procedimiento a la cabeza, cirugías de resecciones de cabeza de páncreas, que incluso pueden cursar con cierta estenosis del ducto pancreático, y eso condiciona una pancreatitis postquirúrgica. También el trauma, obviamente por compresión o lesión directa al órgano. Puede ser una etiología vascular
o por hipotensión, ya que hay una hipoperfusión del órgano que causa una isquemia de las células y desencadena todo el proceso inflamatorio. Una causa muy importante y que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta son las causas congénitas o anatómicas, e incluso aquellos pacientes que tienen predisposición genética o que se consideran como idiopática. Generalmente hay un 10% de la población con diagnóstico de pancreatitis que nosotros no vamos a saber cuál es la causa de la pancreatitis. Le vamos a mandar el calcio, triglicéridos, van a negar historia de consumo de medicamentos, de alcoholismo y todo. Sin embargo, esos pacientes cursan con pancreatitis y nosotros tenemos que ser acuciosos y no quedarnos simplemente como que fue un cuadro de pancreatitis, ya resolvió y se acabó el problema. Hay que buscar una causa. Muchas veces puede ser anatómica, generalmente un páncreas divisum, incluso pueden ser variaciones anatómicas del conducto pancreático que pueden condicionar pancreatitis, y el otro por ciento, además de ser genético, lo que se conoce como pancreatitis idiopática. Como repito, es el 10% de aquellos pacientes que nosotros no vamos a saber cuál va a ser la etiología de la pancreatitis, que actualmente ese 10% ha sido motivo de mucho debate y se ha llegado al diagnóstico de la famosa pancreatitis autoinmune, que probablemente muchos de ustedes van a empezar a escucharla todavía con mucho más frecuencia. Y esa está relacionada con la inmunoglobulinas IgG4, y que incluso la pancreatitis autoinmune, aunque es muy poca la prevalencia, puede cursar con valores normales de amilasa o de la IgG4. En cuanto a la fisiopatología, prácticamente hay 4 mecanismos normales en cuanto a la función exócrina del páncreas. Cuando nosotros vemos alterada alguna de estas es cuando se desencadena la pancreatitis. Generalmente el mecanismo normal es almacenamiento y excreción de enzimas en forma de enzimógeno, activación de las enzimas dentro de la luz duodenal. Esto es muy importante porque las enzimas pancreáticas, el tripsinógeno, tiene que activarse a nivel de la luz duodenal, nunca a nivel pancreático. Una presión intraductal que facilita el paso del jugo pancreático hacia el duodeno. Esto es muy importante. Como les dije, los parásitos como el Ascaris o malformaciones congénitas pueden causar aumento de la presión y desencadenar todo el proceso inflamatorio, y la regulación del calcio intracelular. Aquí podemos ver un pequeño esquema que resume prácticamente lo que es la fisiopatología de la pancreatitis aguda. No se ha logrado determinar a ciencia exacta qué es lo que condiciona y desencadena todo el proceso inflamatorio. Hay diferentes teorías para tratar de explicar cada una de las etiologías. Sin embargo, todos los expertos coinciden que explicar solamente con una teoría el cuadro de la pancreatitis es muy simplista. Por lo tanto, la mayoría coinciden en que son multicausal lo que favorece la aparición de la pancreatitis, y no solamente una teoría. Por ejemplo, tenemos la obstrucción del conducto pancreático. Como habíamos visto, uno de los mecanismos normales que se pueden ver afectados y que condicionan la pancreatitis es la presión intraductal, ¿verdad? Tiene que haber un paso normal hacia lo que es el duodeno. Si nosotros tenemos, en el caso del alcoholismo, que aparte de causar un daño celular directo, aumenta los depósitos de proteínas a nivel del conducto pancreático y el calcio intracelular, eso aumenta la presión a nivel del ducto pancreático. Eso puede condicionar lo que es la pancreatitis también. Se puede mencionar también lo que es la colelitiasis, como veremos más adelante, la teoría del conducto único de Opie. Son condicionantes de aumento de la presión que, como ustedes pueden ver, desencadena todo el proceso inflamatorio y llega a la injuria celular. Tenemos el daño celular directo, que es el que está asociado al alcohol, drogas, trauma, isquemia, ¿verdad? Igual. Y tenemos la otra, que es, por ejemplo, por la causa del aumento del calcio y triglicéridos, que causan trastornos a nivel de los zimógenos intrapancreáticos. Todo esto nos lleva y nos desencadena la activación de las enzimas pancreáticas a nivel del páncreas, y eso es lo que condiciona todo el proceso inflamatorio. Es muy importante recordar que dentro de la fisiopatología, las primeras 24 o 48 horas es cuando se da la injuria celular. Posteriormente a que se desarrolla la injuria local, es decir, las 48 horas, ya se empieza a desarrollar lo que es el CIRS. Es muy típico aquel paciente con una pancreatitis grave que ustedes van a ver, que le llega a la emergencia o a los hospitales o a las unidades médicas,
y el paciente cursa con dolor. Sin embargo, ustedes van a ver que en un lapso de 24 a 48 horas ese paciente empieza a deteriorarse, y es precisamente porque ya empieza a haber una respuesta inflamatoria sistémica. Ese lapso de 24 a 48 horas en que se está dando el problema local y empieza a trasladarse a una enfermedad sistémica, es el lapso que muchos científicos están intentando tratar y abarcar esa ventana de 48 horas, para que esos 24 o 48 horas sean la ventana terapéutica para que nosotros podamos evitar lo que veremos más adelante, que es la disfunción de órganos múltiples, que esta es la principal causa de muerte en los pacientes en la primera etapa. En cuanto continuando con la fisiopatología, se puede decir que prácticamente la pancreatitis tiene dos fases o dos etapas. Algunos dicen que incluso tiene 3 etapas. Sin embargo, están aceptadas que son 2, fase temprana y fase tardía, cada una con sus características muy propias. La fase temprana se da entre las primeras 2 semanas y generalmente es por inflamación local y se dan todos los trastornos sistémicos del paciente. Antes de que estos pacientes de pancreatitis ya pudieran ser manejados en unidades de cuidados intensivos o ya hubieran protocolos o algoritmos de manejo ya establecidos para abordaje independientemente de la unidad donde se presenten estos pacientes, la principal causa de muerte era esta, se daba en las primeras 2 semanas. Como les dije al principio, estos pacientes 24 a 48 horas van a tener un deterioro bastante importante. El paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria, puede terminar en ventilación mecánica, va a entrar en oliguria, va a aumentar la creatinina, puede tener hipotensión, puede requerir soporte vasopresor, puede presentar fiebre 38 a 39 grados. Sin embargo, estamos en las primeras 2 semanas, ¿verdad? Y todo eso es una respuesta inflamatoria sistémica. En esta primera etapa no hacemos nada más que soporte médico y un abordaje por problemas de órganos, ¿verdad? No hay nada más que hacer en esta etapa. Antes de la era de cuidados intensivos y como les digo, de los algoritmos de manejo para abordaje temprano de la pancreatitis, la mayoría de pacientes morían en esta etapa. Cuando ustedes tengan oportunidad de ver estos casos, pues es bastante dramático y generalmente siempre se entra en discordia con los intensivistas, porque los intensivistas todavía quieren que nosotros entremos a correr y operar al paciente que 72 horas posterior al cuadro de pancreatitis se ha deteriorado, que está con distensión abdominal, que requirió ventilación mecánica, que no orina, que está con fiebre, que hay que operarlo, ¿verdad? Es muy difícil y ahí uno pues tiene que entrar y explicarle a los colegas que no se le puede hacer nada en esta etapa más que manejo conservador y abordaje por problemas. Posterior a estas 2 semanas, el paciente empieza a recuperarse poco a poco, el soporte vasopresor empieza a disminuir, la fiebre cede y todos los parámetros van mejorando. Ya una vez nosotros hemos superado esta etapa de las 2 semanas, viene la fase tardía, que es posterior a las 3 semanas. Aquí viene una parte muy importante y es lo que actualmente nos está afectando y es tal vez una parte muy importante del manejo de la pancreatitis, que es que ellas empiezan a presentar las complicaciones locales. Como veremos más adelante, todo esto tiene implicaciones y tiene un abordaje completamente distinto a esta etapa. Quiero que recuerden, el páncreas en las primeras 2 semanas no se toca, por más que le digan entre operarlo, se está deteriorando y todo lo demás, el páncreas no se toca. Igual en la fase tardía, ¿verdad? Aquí es cuando ya sí podemos hacer un poco más agresivo con el páncreas, pero generalmente tenemos que esperar por lo menos a llegar a las 3-4 semanas, que ya está bien localizada lo que es la necrosis y el proceso infeccioso para nosotros poder hacer algo. Esta teoría del conducto común de Opie es el que se propuso para determinar la etiología de la pancreatitis biliar. Generalmente el conducto colédoco o vía biliar se unen con el conducto pancreático. Generalmente puede ser unos 3-4 milímetros de conducto común, y cuando nosotros tenemos una piedra por una colelitiasis que migra y va a tapar el conducto, entonces se cree que esta teoría de por qué causa pancreatitis la coledocolitiasis, 1, aumento de la presión del conducto pancreático, y 2, porque hay reflujo de bilis hacia el páncreas y hay una activación de las enzimas. Sin embargo, como repito, pues muchos consideran esta como una teoría simplista y no hay una causa, una etiología única para la causa de la pancreatitis, todo es multifactorial.
Una cosa importante también, el CEPRE. Ustedes van a escuchar que todavía hay bastante duda en cuanto a qué paciente le tengo que hacer CEPRE que tiene pancreatitis aguda. En un momento se consideró que todo paciente que tuviera una pancreatitis aguda había necesidad de hacer un CEPRE y hacer una esfinterotomía para descomprimir, porque se pensaba que eso alteraba lo que es la evolución natural de la enfermedad. Sin embargo, ya se determinó que no. La única indicación para hacer CEPRE en pacientes con pancreatitis de origen biliar es que tenga datos de colestasis, es decir, bilirrubinas arriba de 3, fosfatasa alcalina elevada, y datos de colangitis. Entonces, en ese caso está indicada el CEPRE, es la única. No se va a hacer para alterar la evolución natural de la enfermedad, que es la pancreatitis. Una vez la pancreatitis está establecida, no hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para alterar la evolución natural de la enfermedad. Lo único que nosotros hacemos es dar manejo de soporte. En cuanto al pronóstico, esto es sumamente importante. Un punto crucial en el manejo de la pancreatitis aguda constituye la identificación temprana de casos con riesgo de desarrollar complicaciones, las cuales pueden prevenirse o tratarse oportunamente. Obviamente todo esto va dirigido hacia la segunda fase o la fase tardía de la pancreatitis. Nosotros, como médicos, lo que tenemos que ver es identificar qué paciente va a desarrollar una pancreatitis leve y qué paciente va a desarrollar una pancreatitis severa. El 80% de los pacientes cursan con una evolución, con una pancreatitis leve, pero como el 20% que desarrolla una pancreatitis severa pueden llegar a tener una mortalidad hasta el 50%, la importancia de saber qué paciente va a desarrollar eso, y por eso es muy importante el pronóstico, y como veremos, las escalas de pronóstico o de severidad de la pancreatitis. Hay muchísimas clasificaciones, hay una infinidad. Esto es como las clasificaciones de hernias, el tipo de cirugía para hernias, hay una cantidad increíble de clasificaciones. Sin embargo, una de las más utilizadas y las más reconocidas son los criterios de Ransom, que aquí los pueden ver. Se evalúa al ingreso y se evalúa a las 48 horas. Sin embargo, a pesar de que es muy sensible, a pesar de que tiene mucha especificidad, es poco sensible. Esta escala de Ransom tiene el inconveniente que tienen que pasar 48 horas para que nosotros podamos tener una idea de qué va a pasar con ese paciente. Y como les había mencionado anteriormente, nosotros solo contamos con una ventana de 24 a 48 horas para evitar que ese paciente pueda desarrollar una disfunción de órganos múltiples. Por lo tanto, esta escala de Ransom va quedando un poco en desuso por no ser muy dinámica, porque posterior a las 48 horas ya esta escala pierde utilidad. La que más se está utilizando actualmente es la clasificación de Atlanta, que fue creada en 1993 y fue revisada posteriormente en 2013. Como ustedes pueden ver, antes se clasificaba solo en pancreatitis leve y pancreatitis grave. Sin embargo, actualmente se clasifica en pancreatitis leve, moderada y severa. Es una clasificación bastante sencilla y con una aplicación bastante importante, ya que esta puede utilizarse de entrada. La diferencia prácticamente es entre moderada y severa es la disfunción de órganos. Como ustedes pueden ver, el dato 48 horas. Nosotros solo tenemos una ventana de 24 a 48 horas para corregir o evitar de que el paciente vaya a progresar a una disfunción de órganos múltiples. Esta escala, es muy importante y esa es la que yo les recomiendo que utilicen, ¿verdad? Esta es la que ustedes van a leer en la mayoría de artículos de revista y todo eso son la clasificación de Atlanta. Aquí podemos ver cómo clasifica Atlanta, ¿verdad?, lo que es la disfunción de órganos múltiples, que también hay diferentes clasificaciones. Sin embargo, aquí pueden ver un shock menos de 90, presión arterial de oxígeno menos de 60, creatinina de 2 y un sangrado más de 560 24 horas por el tracto gastrointestinal. Esto es lo que nos determina, ¿verdad?, la falla de órgano. Probablemente la mejor escala que exista para pronóstico de severidad y mortalidad del paciente es la escala de Apache. Sin embargo, ustedes pueden observar que es una escala muy compleja, muy difícil. Esta podría asegurarles que nadie se la puede de memoria. Prácticamente todo se maneja con los teléfonos o con una tablet,
ya existen calculadoras que prácticamente los intensivistas van metiendo los datos para obtener los resultados. Es poco práctica en pacientes que no están en cuidados intensivos. Sin embargo, los intensivistas, esta es la que más utilizan y es la mejor porque esta puede ser dinámica y se puede evaluar el paciente cada 24 horas. En cuanto a la clasificación de Baltazar, creo que todos hemos escuchado la clasificación de Baltazar para severidad y todo eso. Sin embargo, esta clasificación es muy bonita, muy sencilla, sin embargo tiene un gran inconveniente, que esta solo valora la severidad de las complicaciones locales a nivel del páncreas o a nivel abdominal y no nos permite valorar la severidad del proceso inflamatorio, que como hemos visto, pues no es tanto el grado de necrosis o el área afectada del páncreas, sino que es las manifestaciones sistémicas las que causan la mayoría de complicaciones. Esta es una escala muy fácil, una clasificación muy fácil de aprender, tiene un puntaje que incluso se le agregó posteriormente el grado de necrosis. No se tiene que reportar necrosis del 80% que del 20%, no, son 3 valores ya establecidos, menos de 30, 30, 50, más de 50, y cada uno tiene su puntaje, se suma y da un score. Como pueden ver, es una escala muy sencilla. En grado A, páncreas normal; páncreas B, pancreatitis local; C, hay proceso inflamatorio peripancreático; D, colección peripancreática; y E, una colección intra o peripancreática. Es muy importante recordar también que los derrames pleurales izquierdos son considerados como una colección. Por lo tanto, si usted tiene una colección peripancreática y un derrame pleural izquierdo, tiene que ser considerado como un Baltazar B. Y eso no necesariamente significa que un paciente sea grave. Como le repito, esta clasificación tiene el gran inconveniente que solo clasifica y determina la complicación local a nivel de páncreas y no la respuesta inflamatoria sistémica o la severidad del ataque inflamatorio. Aquí pueden ver, es un poquito difícil, cómo se aplica un poco lo que es la clasificación de páncreas. Es muy importante tener un realce o fase arterial, ¿verdad? Aquí prácticamente solo no se alcanza a ver muy bien, pero está un poco estriada la grasa. Aquí ya lo liso del páncreas se pierde completamente. Tenemos una colección peripancreática. Aquí ya tenemos algo que va sobre la gotera paritocólica derecha, sobre la izquierda y peripancreática, ¿verdad? Entonces aquí ya entraríamos como un Baltazar E. Últimamente hay una clasificación bastante sencilla que se está poniendo mucho en boga y es muy importante. A raíz de que el Apache 2 es muy complicado, se dice, y no es útil para aplicarlo en un paciente que está en cualquier tipo de servicio, solo para el que está en cuidados intensivos, se desarrolló la escala EBISAP. ¿Qué significa esto? Como ustedes pueden ver, es a la orilla de la cama del paciente. Es una clasificación bastante rápida, con mucho menos parámetros para determinar la severidad o parámetros bioquímicos para determinar la gravedad. Menos de 2, leve; más de 3, es severa. Igual tiene la limitante, que es solo 24 o 48 horas. En cuanto al tratamiento, quiero que les quede claro que no se puede alterar la evolución natural de la pancreatitis, solo manejo de sostén. Cada caso debe individualizarse, ya que cada caso sigue una evolución bastante diferente. Nosotros tenemos que, o la etapa de la pancreatitis en la que nosotros vamos a poder tener injerencia o vamos a poder actuar es en la fase tardía, después de las 2 semanas. Las primeras 2 semanas no hay nada que nosotros podamos hacer. Todos los cuadros de pancreatitis aguda severa con una mortalidad del 20% hasta el 50% deben ser manejados en cuidados críticos. Todos aquellos pacientes que ustedes determinen de entrada a las 24 o 48 horas como una pancreatitis severa tienen que ser manejados enviados a una unidad de referencia donde se manejen con cierta regularidad las pancreatitis severas. El tratamiento es bastante sencillo. Ayuno, generalmente al paciente, independientemente de la etiología, se le da ayuno. Generalmente el paciente cursa con intolerancia a la vía oral, un hilio, náuseas, vómitos. Generalmente se mantiene en reposo el abdomen hasta que la amilasa empieza a caer en sus valores normales, que habíamos visto que es a los 3-5 días. Sin embargo, si ustedes creen que el paciente va a tener un ayuno prolongado más de 5 días, es necesario colocar una nutrición parenteral total. Actualmente se está proponiendo el inicio de la alimentación enteral bastante temprano, ya que evita lo que es la translocación bacteriana. Un adecuado control del dolor. Los dolores de pancreatitis son muy severos, son muy intensos. Generalmente
analgésico con el que se empieza es un antiinflamatorio no esteroideo. Sin embargo, si el dolor es demasiado fuerte, se puede pasar a meperidine, y mucho cuidado con la morfina. Si el paciente no tiene esfinterotomía, el utilizar la morfina podemos aumentar lo que es la presión del esfínter de Oddi y aumentar la presión a nivel intraductal, y progresamos y no permitimos que resuelva el proceso inflamatorio. Los líquidos endovenosos. Esto tiene que ser en las primeras 24 horas de que ustedes diagnostican la pancreatitis biliar. A ese paciente le tienen que calcular más o menos 4 litros de solución salina en las primeras 24 horas. Posterior de las 24 horas, es independiente de la cantidad de volumen que usted le ponga a este paciente, no va a mejorar. Esta es una de las cosas que más ha cambiado el curso del manejo de la pancreatitis, una hidratación enérgica de entrada. No se lo olvide, 4 litros en las primeras 24 horas. Después hay que calcularlos en base a superficie corporal, ya que una sobrehidratación enérgica puede causar lo que es un síndrome compartimental abdominal por la fuga a tercer espacios. El uso de la sonda nasogástrica, esto, mucho cuidado. La sonda nasogástrica solo está indicada en aquellos pacientes que tienen distensión abdominal, un hilio o vómitos inconversibles, ¿verdad? Paciente con pancreatitis biliar, pancreatitis aguda, no es sinónimo de sonda nasogástrica. El oxígeno suplementario, generalmente se puede hacer oxígeno por bigotera. Sin embargo, en pacientes que tienen cierto distrés respiratorio, el uso del CPAP o flujo de oxígeno de alto flujo ha permitido evitar de que los pacientes sean necesariamente sometidos a ventilación mecánica. Y lo otro, los inhibidores de bombas de protones. Como ustedes pueden ver, en ningún momento se menciona el uso de antibióticos, ¿verdad? Porque lo primero que nosotros vemos, una pancreatitis, está con fiebre y todo eso, meterle antibiótico. La única condición para que nosotros metamos el uso de antibióticos en esta etapa de la pancreatitis es que nosotros tenemos un foco infeccioso asociado, es decir, que el paciente se reporte que tiene una colecistitis, un paciente que tenga una colangitis. De otro modo, no hay que utilizar antibióticos. Recuerden, fiebre no es igual a infección. Más que todo en pancreatitis aguda, son las primeras 2 semanas, es pura respuesta inflamatoria. Actualmente el manejo de la pancreatitis aguda, como muchas enfermedades, ya no es dependiente de una sola especialidad o de un solo médico. Ya todo va orientado hacia manejos multidisciplinarios, manejado por gastroenterólogos, intensivistas, cirujanos hepatopancreatobiliares, cirujanos endoscópicos y radiólogos intervencionistas. Obviamente cada uno aporta su parte a esta patología, ¿verdad? Si un paciente con pancreatitis empieza con un sangrado digestivo superior, nosotros como cirujanos no hacemos la endoscopía. Igual, el manejo en cuidados intensivos obviamente es por el intensivista, y el gastroenterólogo, que generalmente el que maneja a los pacientes de entrada, y el radiólogo intervencionista, que gracias a Dios pues ya contamos con una muy buena radióloga intervencionista en el país, que ya verán más adelante unos casos que les presenten, pues es muy importante, y esto ha venido a revolucionar el manejo en la etapa tardía de la pancreatitis. Este es un algoritmo de manejo prácticamente resumido, un poquito difícil de ver, pero prácticamente todo va a manejo no quirúrgico y todo manejo conservador, como habíamos hablado. El uso de antibióticos. Si ustedes alcanzan a leer, pues prácticamente solo se da cuando nosotros tenemos un foco infeccioso. De ahí no hay ningún estudio, no hay estudios multicéntricos, ni metaanálisis, ni nada por el estilo que puedan determinar que el antibiótico nos va a cambiar el curso de la pancreatitis. Solo hay uno que otros estudios que dicen que pueden alterar lo que es la mortalidad. Sin embargo, pues no está aceptado, un nivel de evidencia bastante baja, por lo tanto no está estadísticamente sustentado el uso de antibióticos, y si en dado caso se utiliza, tiene que ser uno que tenga una penetración excelente a nivel de páncreas, como son los carbapenémicos, ya que generalmente pues las infecciones por páncreas son monobacterianas, generalmente son gram negativos. Muy raras veces están asociadas a hongos. Esta es una escala que unos criterios diagnósticos también que son nuevos y que son los que ustedes tienen que empezar a manejar, que son las complicaciones ya locales de la pancreatitis. Ya aquí estamos entrando a la etapa tardía o la fase 2, después de la segunda semana de la pancreatitis, que puede llegar hasta las 6 semanas.
¿verdad? Si una pancreatitis edematosa, generalmente si nosotros hacemos un estudio de imagen en menos de 4 semanas, podemos determinar como colecciones líquidas paripacráticas. Ya cuando esa colección persiste y pasa de las 4 semanas, ya nosotros empezamos a hablar de un pseudoquiste pancreático. Cuando nosotros tenemos una pancreatitis necrotizante, en menos de 4 semanas se determinan o se clasifican como colecciones necróticas agudas. Y hasta que pasan de las 4 semanas, ya la podemos calcular nosotros como WON. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí el tiempo es determinante para clasificarlas en pseudoquiste o colecciones. Antes de las 4 semanas, nosotros no podemos hablar de un pseudoquiste pancreático, y no es tanto la presencia o no de una cápsula. En cuanto a la colección líquida aguda, aquí podemos ver cómo se observa el páncreas. Aquí tenemos una colección, ¿verdad? Esto en menos de 4 horas. Las características que son comunes en los primeros días, resuelven de manera espontánea, más del 50% resuelven al mes. Es una colección homogénea y se mantiene en los planos faciales, ¿verdad? No hay extravasación a cavidad ni nada por el estilo. Esa colección líquida aguda, si pasa de las 4 semanas, entonces nosotros ya pasamos a clasificarlo como un pseudoquiste pancreático, ¿verdad? Ya aquí se ve una cápsula más definida, igual es más contenido y siempre es homogéneo. Cuando nosotros tenemos una pancreatitis necrótica, entonces ya las densidades de ese tejido es diferente, no solo es líquida, sino que también vemos tejido necrótico, vemos más densidades que en el anterior, y ya nosotros sabemos que es tejido muerto. Aquí deberíamos de ver nosotros el páncreas, como ustedes pueden ver, una fase arterial. Aquí debería de pintarse todo el páncreas. Aquí medio se alcanza a ver un poco de páncreas, pero aquí ya no se observa absolutamente nada, lo cual se traduce como una necrosis pancreática. Esto después de 4 semanas pasa a clasificarse como un WON. Esta terminología también es bastante nueva y es de suma importancia, porque esto es lo que nosotros vamos a atacar. Generalmente esto es en las primeras etapas, no se le hace absolutamente nada al páncreas, no se tocan estas colecciones, ahí se dejan, como les dije, resuelven el 50%. Después de 4 semanas puede desarrollar un pseudoquiste. Igual, mucho cuidado, los pseudoquistes pancreáticos no se pinchan, no se le hace drenaje percutáneo, ni nada por el estilo, ni a tomar biopsias. Se dejan y generalmente ellas involucionan con el tiempo, generalmente 6-8 semanas ya desaparecen. Pueden persistir, pero la tendencia a ir disminuyendo. La única indicación para ir a tratar estos pseudoquistes pancreáticos es que causen mucho dolor, vayan aumentando el tamaño y causen problemas obstructivos. Sin embargo, antes de tocar un pseudoquiste pancreático, tienen que estar ustedes completamente seguros si tiene o no comunicación con el conducto pancreático. Y para eso vienen otros estudios para determinar si está o no, porque si ustedes tocan, drenan, operan un pseudoquiste pancreático y está comunicado con el conducto pancreático principal, prácticamente este paciente ahora están condenando a una fístula pancreática. Ahora, ¿qué es lo que complica al paciente después en la fase tardía? La necrosis pancreática, ¿verdad? Ocurre en el 20% de las pancreatitis agudas, y esto es lo que nos determina muchos grados de la severidad. La extensión de la misma es variable y se asocia con desarrollo de disfunción de órganos múltiples, es decir, a mayor grado de necrosis se estima que hay mayor respuesta inflamatoria y mayor riesgo de severidad. Y esta necrosis pancreática se empieza a desarrollar en las primeras 48 horas. Ustedes todavía van a encontrar algoritmos de manejos que dicen que el paciente con pancreatitis agudas tiene que tomarle una tomografía a las 48 72 horas para determinar el grado de necrosis pancreáticas. Aquí ya está determinado que a las 48 72 horas ya la necrosis pancreática está instalada. Sin embargo, el que nosotros realicemos una tomografía en estos pacientes no nos va a alterar el curso de la enfermedad ni el manejo. Y hay una tendencia a ir en desuso lo que es el TAC abdominal en las primeras 2 semanas. ¿Por qué? Para que ustedes puedan tener una buena tomografía y puedan determinar la extensión de la necrosis pancreática, tiene que tener una buena fase arterial, lo que implica que tienen que meter el material de contraste endovenoso al paciente. Y como todos saben, eso es nefrotóxico. Y a estos pacientes con la respuesta inflamatoria sistémica podemos comprometer todavía más su función renal y no nos va a cambiar lo que es la evolución o el manejo de estos pacientes. Igual 72 horas, puede decir que tiene una necrosis del 100%,
más del 50%, igual nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. El paciente con fiebre, deteriorado y todo eso, se deja. Aquí podemos tener una imagen, ¿verdad? Cómo se observa lo que son las necrosis. Aquí hay un poco de gas, lo que nos traduce que puede estar infectado. Páncreas normal. Aquí pueden ver tejido que refuerza un poquito con el material de contraste, mientras aquí se ve un poquito más hipodenso, lo que quiere decir que no hay flujo y se traduce como necrosis. Igual de esta manera, aquí podemos ver tejido pancreático, ¿verdad? Y aquí ya se mira más hipodenso, más oscuro, quiere decir que no le llega sangre, pero ya que tenemos una fase arterial no tan buena, sin embargo esperaríamos que esto pintara más, y hay una diferencia de densidades entre este tejido pancreático y esto, lo que nos traduce que es una necrosis pancreática. ¿Qué pasa con esta necrosis pancreática? El gran peligro es que vaya a cursar hacia una necrosis pancreática infectada. Puede tener la incidencia de infección secundaria de necrosis variable de un 30-85%, y esta es la principal causa de mortalidad en la fase tardía. Como he dicho, en la fase temprana es la respuesta inflamatoria sistémica, que actualmente con los manejos ha disminuido, y la principal causa ha pasado a ser esta parte en la fase tardía, la necrosis pancreática infectada, que puede causar el 80% de las muertes de pancreatitis aguda, está asociado a necrosis pancreática infectada. Por eso es importante determinar cuándo o no está infectada, porque ahí es donde nosotros podemos hacer algo. Es muy importante también de diferenciar lo que es el absceso pancreático. Muchos autores consideran que es la misma enfermedad en diferente parte del tiempo. Aquí pueden ver gas en todo el tejido del páncreas, ¿verdad? Esto es una necrosis pancreática obviamente infectada. Esto generalmente nosotros observamos hasta después de las 2 semanas, y ahí es cuando nosotros indicamos la tomografía, que el paciente no presente mejoría, persista con la fiebre, a pesar de que ya pasaron las 2 semanas de la respuesta inflamatoria sistémica, algo está pasando, y hasta ahí nosotros indicamos los estudios y ya empezamos a ver este tipo de cosas. Igual, necrosis pancreática con gas altamente sugestivo de sobreinfección. Miren, aquí se ve el páncreas bonito, ¿eh? Si ustedes pueden ver, la realce arterial, y en esta parte no se observa nada de páncreas, lo que quiere decir que hay una necrosis de esta parte. Esto puede condicionar posteriormente lo que es una colección más grande, ya que muchas veces se rompe el conducto pancreático, y es lo que se conoce como el síndrome del conducto pancreático roto o huérfano, y es una gran catástrofe para el paciente, ya que prácticamente va a tener una fístula o colecciones por mucho tiempo. ¿Cuándo nosotros vamos a operar un páncreas? ¿Verdad? Como ya vimos, generalmente todo el tratamiento de la pancreatitis aguda es manejo de soporte, es tratamiento médico. Lo único que nosotros vamos a actuar de manera directa o con intervención quirúrgica es sobre la necrosis pancreática infectada. Antes se consideraba que las indicaciones absolutas para operar un páncreas era que hubiera duda diagnóstica. Sin embargo, con los estudios actuales y la disponibilidad sistemática de lo que es la tomografía, enzimas pancreáticas y todo lo es, esto ya va quedando ya no es considerada como una indicación absoluta. La necrosis pancreática extensa, más del 50%, tampoco. Todavía van a escuchar muchas personas que consideran que tienen necrosis pancreática más del 50%, hay que operarlo, hay que debridarlo. Eso es mentira, no se toca a menos que esté infectada. Y la única que ha quedado prácticamente como indicación absoluta para hacer un procedimiento sobre este páncreas es la necrosis pancreática infectada. Y un síndrome, podemos decir, relativamente nuevo es el síndrome compartimental abdominal, que sí es una indicación de operar al paciente. Sin embargo, cuando ustedes operan a un paciente por síndrome compartimental abdominal y pancreatitis aguda, no van a tocar el páncreas. Prácticamente a este paciente solo le hacen una incisión de la apófisis sifoides hasta el pubis, dejan abierto el abdomen, ponen una bolsa de Bogotá, o pueden poner un sistema de aspiración negativa, pero no van a tocar el páncreas. La tendencia actual para el manejo de la necrosis pancreática es el step-up approach, que es prácticamente lo que es un abordaje escalonado de la necrosis pancreática infectada. Vamos a empezar de lo menos agresivo a lo más agresivos. Esto es muy importante. Primero, manejo médico, como les digo y les insisto, esto es
es el manejo actual de la pancreatitis necrótica infectada. Manejo médico de sostén. Si el paciente no presenta mejoría, persiste con fiebre y tenemos alta sospecha de que tenga infección, ya porque tenga gas o porque persiste con deterioro de su estado general, se le hace un drenaje percutáneo. Esto de drenaje percutáneo lo realiza el radiólogo intervencionista, ya sea guiado por tomografía o guiado por ultrasonido. El hecho de que ustedes sospechen de que hay una necrosis pancreática infectada, ir a tomar un aspirado, funcionar y salirse nada más para ver los cultivos, no se utiliza. Si ustedes van a entrar a tomar un cultivo, tienen que dejar colocado un catéter, ¿verdad? Solo funcionar, tomar muestra no es válido. Entran, dejan colocado catéter y toman muestras, ¿verdad? Con esto tiene que haber mejoría. Si a pesar de esto no hay mejoría, pasamos a un abordaje más agresivo. Idealmente lo que es una necrosectomía endoscópica. Más adelante les voy a presentar más o menos en qué consiste la necrosectomía endoscópica. Si no tenemos disponibilidad de esta, podemos hacer una necrosectomía laparoscópica transabdominal tradicional, ya sea transgástrica o abriendo lo que es la transcavidad de los epiplones. Y la que se está utilizando también con mucha frecuencia es el BARD. Así como les explicó y les dijo el doctor Oviedo del traumatórax, viene lo que es el PATS, ¿verdad? También existe lo mismo en páncreas, que es la necrosectomía retroperitoneal videoasistida, que más adelante también les voy a enseñar unas imágenes. Y el último línea de la escala del Step-Up Approach o abordaje escalonado es la cirugía abierta. Como ustedes muchos habrán visto, o los que hayan pasado por hospitales se habrán dado cuenta que muchas veces empezamos con manejo médico, el paciente se deteriora y se saltaban a la cirugía abierta, ¿verdad? Eso prácticamente era una mortalidad del 80% en esos pacientes. Por eso es que se empezó a hacer un abordaje escalonado, lo cual ha disminuido de la mortalidad a más o menos a un 10-15%. Entonces, como ustedes ven, la cirugía abierta todavía está indicada, sin embargo, es de tener mucho cuidado. Aquí podemos ver un caso de nosotros que le colocaron un drenaje percutáneo, aquí entran a la colección, ¿verdad? Aquí la radióloga intervencionista igual muestra, viene toda la cantidad de líquido necrótico que saca, aquí toma las muestras y todo lo demás. Aquí vemos los catéteres colocados, igual se pueden colocar la cantidad que sean necesarias. Y en el drenaje endoscópico, a través del estómago, viene el cirujano endoscópico, perfora el estómago hacia la colección retropancreática y ahí empieza a hacer la necrosectomía. Coloca esto de stent, aquí ven cómo va sacando el tejido necrótico pancreático. Igual, en el caso que yo les mencionaba del BARD, que es el abordaje preferido de nosotros, vemos el catéter, aquí está el paciente en quirófano, tiene dos, nosotros escogemos uno de abordaje y aquí hay un esquema, hacemos una incisión, vamos guiando, son una incisión de más o menos 3-4 centímetros, nos vamos guiando sobre el catéter hasta que llegamos a la cavidad, nos vamos guiando por la cámara, aquí vamos llegando hacia la cavidad y posteriormente queda una incisión bastante pequeña. Este es el tejido pancreático que queda. La cirugía abierta, puede entrar con una área media, una subcostal, aquí pueden ver igual. Hicimos step approach en este paciente, colocamos 2 catéteres hacia la necrosis. Aquí los pueden ver, son catéteres que lo coloca la radióloga intervencionista, el páncreas, todo el tejido necrótico. Aquí igual, como ustedes pueden ver, no tenemos, por las características de este paciente no era candidato a video asistido, por eso fue cirugía abierta. Igual, aquí más o menos se alcanza a ver cómo quedó después, un poco limpio, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros queremos evitar. Gracias.